¿Alguna vez te has preguntado cómo sería escuchar la voz de Dios? No me refiero a una voz audible, como en una película, con sonido, resonando en el aire. Hablo de una sensación, una intuición, algo que viene desde adentro, tocando profundamente tu alma, como un suspiro silencioso que sientes en lo más profundo. Puede que no sea algo que escuches físicamente, pero en el fondo sabes que es real. Bueno, si te gustaría saber cómo escuchar la voz de Dios en el día a día, de eso vamos a hablar en este video. Para muchos, escuchar la voz de Dios parece algo lejano, casi místico, algo reservado para grandes eventos, para momentos extraordinarios. Pero la verdad es que Dios habla con nosotros todos los días, de formas sencillas, en las situaciones cotidianas, en el silencio de nuestros pensamientos y en las pequeñas decisiones que tomamos. Él no se limita a grandes revelaciones, sino que nos guía en los detalles, en el día a día. ¿Te has detenido a pensar cómo Él podría estar hablándote ahora, en este momento? Tal vez no de la forma que esperas, pero sí con un susurro en el corazón, una dirección que surge desde dentro de ti. Piénsalo por un momento. ¿Qué sientes cuando te enfrentas a una decisión difícil? Cuando no sabes qué camino tomar. ¿Alguna vez has sentido, en ese momento, una voz interior? Una sensación de claridad, diciéndote qué hacer, incluso sin palabras claras? Algo como un siento que es por aquí. O esto es lo correcto. Puede ser que ya hayas experimentado esto antes y ni siquiera lo hayas notado. La verdad es que esa voz interior, esa dirección silenciosa, puede ser la voz de Dios, guiando tus pasos, ayudándote a tomar decisiones que alinean tu vida con su propósito. Ahora, la gran pregunta es, ¿estás escuchando? ¿Estás prestando atención a esa voz, incluso con las presiones del día a día? ¿O tal vez dejaste de escuchar porque el ruido a tu alrededor es tan grande que, de alguna forma, ya no puedes percibir lo que Dios te está diciendo? Escuchar la voz de Dios comienza con la construcción de una relación íntima con Él. Y esa relación no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Como en cualquier amistad, cuanto más tiempo pasas con alguien, más reconoces su voz, ¿verdad? Imagina que tienes un amigo con el que hablas todos los días, y con el tiempo, sabes de inmediato cuando te está hablando, aunque sea solo una palabra o un gesto. Con Dios es lo mismo. Cuanto más te acercas a Él, más puedes reconocer su voz. Pero para que esta relación suceda, necesitas hacer algo: acercarte a Él de manera intencional. Esto no va a pasar por casualidad. Necesitas poner de tu parte un deseo genuino de estar cerca de Él. ¿Y cómo haces esto? Comienza con la oración, que es la conversación directa con Dios. No tiene que ser una oración compleja llena de palabras bonitas. Dios no espera formalidades. Él quiere sinceridad. Puede ser una conversación sencilla, en medio de tu día, diciendo: Señor, estoy aquí, necesito tu guía. Él escucha, Él entiende. Otra forma de acercarte a Dios es a través de la lectura de la Biblia, que es su palabra. La Biblia es como el manual de la vida, la manera en que Dios se revela a nosotros. Cuando lees las Escrituras, estás aprendiendo más sobre quién es Dios, cómo piensa Él y qué desea para tu vida. No se trata solo de leer por leer, sino de alimentarte de esa palabra, de meditar en ella, como si fuera comida espiritual que te va a fortalecer y a capacitar para reconocer su voz en medio de tu vida cotidiana. Pero más importante que las palabras o los gestos, la verdadera intimidad con Dios comienza con la apertura de tu corazón. A veces, nos cerramos tanto por nuestras preocupaciones y fallos que olvidamos dejar espacio para que Dios entre. Pero Él no va a forzar la puerta de tu corazón. Él toca y espera que lo dejes entrar. Jesús dice en Apocalipsis 3:20: He aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Esto no es una promesa de algo distante o futuro. Es algo presente, ahora. Dios quiere tener una relación contigo, hoy, en este momento, pero necesitas abrir la puerta de tu corazón. ¿Ya has apartado un tiempo solo para Dios durante tu día? Muchas veces estamos tan metidos en nuestras tareas cotidianas, en lo que tenemos que hacer, que olvidamos parar, respirar y darle espacio a Dios en nuestras vidas. Y no me refiero solo a una oración rápida antes de dormir, o a leer la Biblia de manera apurada.
Hablo de un momento de intimidad genuina, donde dejas de lado las distracciones y simplemente te conectas con Él. ¿Cuántas veces te has encontrado corriendo de un lado a otro, con tantas cosas que hacer, y te olvidaste de parar y escuchar la voz de Dios? Tal vez estás tan ocupado que apenas tienes tiempo de pensar en Él. Pero, ¿qué pasaría si sacaras un momento ahora, aunque sea por unos minutos, para parar y conectarte con Él? ¿No sentirías que estás más en paz, más centrado, más atento a lo que Él quiere decirte? Dios no habla solo en momentos religiosos o en grandes acontecimientos. No es solo en las grandes iglesias, en grandes reuniones, o cuando estamos pasando por algo extremadamente dramático que Él se revela a nosotros. En realidad, Dios habla en lo pequeño, en lo sencillo, en lo que parece ser el común de nuestra rutina diaria. Él está ahí, en los detalles, guiando nuestros pasos y hablándonos de una forma sutil. Y eso es algo maravilloso, porque Dios no está distante, esperando por un momento especial para comunicarse con nosotros. Él ya está a nuestro lado, hablando de maneras que muchas veces no notamos. Dios puede hablar en la sonrisa de un amigo, en el abrazo acogedor de un familiar, o incluso en las palabras de aliento de un extraño. ¿Te has dado cuenta de cómo en momentos difíciles, una simple palabra de alguien puede calmar tu corazón? No es casualidad. Puede ser que Dios esté hablándote a través de esa persona. Muchas veces Él usa a otros como instrumentos para recordarnos su presencia y su amor. O quizás sea esa sensación de paz que sientes cuando estás frente a una decisión difícil. La Biblia habla de la paz de Dios, que va más allá de la comprensión humana. En Filipenses 4:7 dice: "Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús". Esa paz que llega muchas veces no tiene sentido en medio de un torbellino de emociones y decisiones, pero es una paz que viene directamente de Dios, guiando nuestros pasos y dándonos seguridad. Pero Dios también habla a través de pensamientos, sentimientos o incluso coincidencias que no son coincidencias. Lo que para el mundo puede parecer solo una casualidad, para Dios es algo orquestado para nuestro bien. ¿Alguna vez has pasado por algo que parecía una coincidencia, pero luego, con el tiempo, te diste cuenta de que era exactamente lo que necesitabas para tomar una decisión importante o para entender algo que estaba confuso? Eso puede ser Dios trabajando en tu vida, hablando de una manera tan delicada que casi ni te das cuenta. Por ejemplo, imagina que estás a punto de tomar una decisión y de repente alguien menciona un versículo de la Biblia que habla justo sobre lo que estás enfrentando. ¿Te parece una coincidencia? Tal vez no lo sea. Dios tiene una manera increíble de comunicarse con nosotros, usando incluso situaciones cotidianas que, a nuestros ojos, podrían parecer insignificantes, pero Él usa todo eso para guiarnos y enseñarnos. El mismo Jesús dijo en Juan 10:27: "Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen". Aquí Él habla de una relación íntima entre Él y nosotros, donde reconocemos su voz, no solo en palabras grandiosas, sino en gestos simples y en lo cotidiano. Pero para escuchar, es necesario estar atentos, dispuestos a reconocer las pequeñas cosas donde Él se manifiesta. Escuchar la voz de Dios también requiere silencio. Y no me refiero solo al silencio físico, ese momento en el que te apartas de todo lo que te rodea, sino al silencio interno. ¿Cuántas veces en medio de nuestras tareas diarias nos perdemos en el ruido de nuestra mente? Siempre estamos pensando en 1000 cosas al mismo tiempo, preocupados por el futuro, recordando el pasado, tratando de cumplir con todos los compromisos y responsabilidades. La mente siempre está a 1000, ¿verdad? Y en medio de ese torbellino de pensamientos y sentimientos, es difícil escuchar cualquier cosa, mucho menos la voz de Dios. Es en ese momento, precisamente en ese caos mental, que necesitamos detenernos. Necesitamos dar un paso atrás, respirar profundo y permitir que el Espíritu de Dios se manifieste. El silencio es más que la ausencia de sonidos externos. Es un estado de receptividad, donde nuestra alma se aquieta y se abre para escuchar lo que Dios quiere decirnos. A veces estamos tan atrapados en la vorágine de la vida que olvidamos que, en el silencio, hay un espacio donde realmente podemos escuchar a Dios, donde Él puede hablarnos de manera clara y precisa. La Biblia nos enseña sobre el valor del silencio.
En Salmo 46:10, Dios nos dice, «Estad quietos y sabed que yo soy Dios». Nos invita a parar, a silenciar la agitación de nuestra mente y nuestros corazones para que podamos percibir su presencia. No es fácil, especialmente en un mundo tan acelerado, pero el silencio es la clave para una escucha más profunda. Cuando nos aquietamos, nos volvemos más sensibles al Espíritu Santo, que habla en nuestro corazón muchas veces de forma sutil. Jesús, por ejemplo, siempre buscaba momentos de silencio y soledad para conectarse con el Padre. En Lucas 5:16 dice, «Pero Jesús se apartaba a lugares solitarios y oraba». A pesar de tener tanta gente a su alrededor, él sabía que necesitaba ese tiempo de silencio para escuchar la voz de Dios, renovar sus fuerzas espirituales y recibir instrucciones divinas. Si Jesús, el Hijo de Dios, se retiraba al silencio, ¿cuánto más necesitamos nosotros eso, verdad? ¿Alguna vez has intentado tomar una decisión importante en medio del ruido de tu mente? ¿Te has sentido confundido sin saber qué camino tomar porque tu mente estaba llena de preocupaciones, ansiedad o dudas? Tal vez lo que necesites justamente sea un momento de silencio, un tiempo de paz interior para dejar que Dios hable a tu corazón. El silencio puede ser incómodo, porque nos enfrenta con nuestros propios pensamientos y sentimientos. Pero es en ese silencio, en ese espacio de quietud, donde encontramos claridad. Cuando te permites aquietar tu alma, Dios puede traer la paz que excede todo entendimiento, y la paz de Dios, que excede todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no viene de afuera, sino que surge en el silencio interno, en el descanso de la mente y del corazón. No todos los pensamientos o sentimientos que surgen en nuestra mente vienen de Dios. Esto es algo importante que debemos entender. Muchas veces, la mente humana está llena de pensamientos e ideas, y no todos vienen del Espíritu Santo. Algunos pueden ser nuestros propios deseos o incluso sugerencias del enemigo, que intenta desviarnos del camino correcto. Por eso, el discernimiento es fundamental. Pero, ¿cómo saber si lo que estamos escuchando es realmente Dios hablándonos o solo una idea nuestra? ¿Cómo podemos distinguir su voz de las otras voces que intentan influenciarnos todos los días? Lo primero que hay que recordar es que la voz de Dios trae paz, convicción y amor. Nunca trae confusión o agitación. Cuando Dios habla, incluso cuando la verdad es difícil o desafiante, siempre hay una sensación de paz que acompaña sus palabras. Él nos guía, incluso a través de las verdades más duras, con un corazón lleno de amor. Dios nunca nos llevará a hacer algo que contradiga sus principios. Su voz siempre está alineada con su palabra. Por ejemplo, si sientes que algo viene de Dios, pero va en contra de lo que enseña la Biblia, entonces no puede ser de Dios. La voz de Dios nunca nos inducirá a pecar o a actuar de forma egoísta, sino que siempre nos orienta a vivir conforme a sus mandamientos. En 1 Juan 4:1, la Biblia nos dice, «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo». Este versículo nos enseña que debemos probar lo que escuchamos y compararlo con la verdad de Dios. Otro punto importante es que la voz de Dios trae convicción. Cuando Él habla a nuestro corazón, algo dentro de nosotros sabe que es la verdad. No es una duda, sino una certeza tranquila, como si nuestra alma estuviera en paz, porque sabemos que es la dirección correcta. En Juan 16:13, Jesús dice, «Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad». El Espíritu Santo es nuestro guía, y Él nos trae la verdad. Cuando Él habla con nosotros hay una sensación de firmeza y claridad. Por otro lado, las otras voces que escuchamos, ya sea nuestro propio deseo, el deseo del mundo o incluso sugerencias del enemigo, pueden traernos confusión, inseguridad e incluso miedo. Nos pueden presionar para tomar decisiones rápidas sin pensar o reflexionar. Dios nunca actúa con prisa, porque su dirección siempre es clara y segura. Cuando Él habla, hay una calma que nos permite tomar decisiones con paz, sabiendo que estamos en el camino correcto. Lo más importante después de escuchar la voz de Dios es actuar. Muchas veces, Dios nos habla de maneras claras y directas, dándonos orientaciones para seguir,
Pero lo que pasa con muchas personas y a veces hasta conmigo es que terminamos posponiendo o incluso ignorando esas direcciones. A veces pensamos que necesitamos más tiempo para reflexionar o que tal vez no es el momento adecuado. Pero la verdadera fe no se trata solo de escuchar la voz de Dios. Se revela en la acción, en la disposición de hacer lo que Él nos pide. Santiago 1:22 nos recuerda: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dios no nos habla solo para darnos consejos y palabras bonitas, sino porque tiene un plan para nuestra vida. Y ese plan requiere acción. Él nos enseña, nos guía y nos llama a dar el siguiente paso, incluso cuando ese paso nos parece pequeño o hasta desafiante. ¿Qué puedes hacer hoy para poner en práctica lo que Dios te ha hablado? Puede ser algo pequeño, algo que parece insignificante, pero recuerda, los grandes cambios comienzan con pasos pequeños. A veces, Dios nos pide dar un paso de fe hacia algo nuevo. Y aunque no tengamos todas las respuestas o no entendamos completamente lo que está por venir, la acción es lo que marca la diferencia. Cuando actuamos, estamos confiando en Dios y diciéndole: creo que tú estás al control, y voy a seguir tus instrucciones. Jesús siempre nos dio ejemplos de acción. Él no solo habló sobre el reino de Dios, Él también actuó. Curó a los enfermos, calmó tormentas, alimentó multitudes y, lo más importante, nos mostró que la fe verdadera se expresa en la acción. En Mateo 7:24, Él nos enseña: por tanto, todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica es como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Oír y practicar van de la mano. No sirve de nada escuchar la voz de Dios y no poner en práctica lo que Él nos pide. Tal vez has escuchado algo de Dios recientemente. Tal vez un llamado para perdonar a alguien, para ayudar a alguien que está en necesidad, o incluso para dar un paso hacia un nuevo propósito. La pregunta ahora es: ¿qué vas a hacer con eso? Muchas veces tenemos miedo a lo desconocido o nos quedamos paralizados por la duda, pero Dios nos llama a confiar en Él, incluso en momentos de incertidumbre. Recuerda el ejemplo de Abraham. En Génesis 12:1, Dios le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Abraham no sabía a dónde iba, pero confió en Dios y siguió con fe. Tomó la decisión de actuar, y ese paso de fe cambió la historia de toda la humanidad. Ahora, piensa en tu día a día. ¿Cómo ha sido tu camino para escuchar la voz de Dios? ¿Te has esforzado por escuchar su voz, incluso en los momentos más simples y cotidianos? Dios no es un Dios distante. Él está cerca de ti, siempre listo para orientarte. Pero, ¿has hecho espacio para que Él hable a tu corazón? El desafío es este: escuchar su voz y permitir que ella nos transforme, no solo en los momentos de oración, sino en todos los momentos. Comienza a buscar ese discernimiento diario, la práctica de escuchar y actuar conforme a la dirección de Dios, no importa cuán pequeñas o grandes sean las situaciones. Si esta palabra tocó tu corazón, considera darle me gusta al video y suscribirte al canal para realmente convertirnos en cristianos pensantes. Y si crees que este video puede bendecir a alguien, compártelo. Que Dios siga guiando nuestros pasos y que Él pueda ampliar nuestro entendimiento para escuchar su voz todos los días.